Antes de que existieran las ciudades, antes incluso de que alguien sembrara el primer grano de trigo, ya se alzaban templos monumentales dedicados a lo invisible. ¿Por qué? ¿Para quién? Hablamos de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, el sitio ceremonial más antiguo conocido hasta ahora. Construido hace más de 11.000 años, antes de la agricultura, la escritura o las ciudades, sus estructuras megalíticas no servían para habitar, sino para ritualizar. Y ese detalle es clave. Los humanos prehistóricos no sembraban todavía, pero ya se reunían en torno a piedras gigantes para llevar a cabo actos cargados de simbolismo. A diferencia de otros sitios antiguos, aquí no hay rastros de viviendas, ni cementerios, ni herramientas domésticas. Lo que sí hay son huesos de animales quebrados intencionalmente, herramientas rituales, restos de líquidos fermentados, estructuras cerradas sin función práctica aparente, y una arquitectura diseñada no para habitar, sino para impresionar, ocultar y transformar. Cada estructura circular, compuesta por pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, tiene 2 columnas centrales que dominan el espacio. No es casual que estén orientadas hacia puntos astronómicos concretos. Todo indica que estos templos eran espacios diseñados para ceremonias de iniciación, contacto espiritual y posiblemente de muerte simbólica. Entre los grabados tallados en los pilares aparecen constantemente buitres, serpientes, zorros, jabalíes y escorpiones. Estos no son elementos decorativos. El buitre, por ejemplo, aparece en otras culturas neolíticas como un símbolo de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El zorro, otro de los animales recurrentes en Göbekli Tepe, ha sido interpretado como un símbolo de lo invisible, el sigilo y la astucia espiritual. Es posible que quienes participaban en los rituales usaran máscaras o túnicas con motivos de estos animales, en lo que algunos investigadores llaman ceremonias de identificación totémica. En los pisos pulidos de los recintos no hay evidencia de actividad cotidiana. Esto implica que las ceremonias eran esporádicas, planificadas, posiblemente exclusivas. No todos los miembros del grupo accedían. El acceso restringido sugiere la existencia de una clase iniciada, chamanes, jefes espirituales o líderes rituales que dirigían los eventos. En áreas específicas, se han encontrado huesos partidos de animales junto a herramientas líticas, indicando banquetes rituales. Pero no se trataba de simples comidas. Estos banquetes funcionaban como ceremonias colectivas, actos de cohesión grupal vinculados a lo sagrado. Comer, en este contexto, era un acto espiritual. Se compartía el sacrificio con el mundo invisible. Uno de los misterios más notables del sitio es que, tras construir cada recinto ceremonial, los constructores lo enterraban deliberadamente. No fue el paso del tiempo lo que cubrió Göbekli Tepe de tierra, sino una acción humana directa. Cada templo fue clausurado con tierra y escombros cuidadosamente depositados, como si esa clausura misma fuera parte del rito. Esto refuerza la hipótesis de que cada círculo representaba una etapa espiritual o cósmica, un ciclo que debía ser sellado al concluir. El patrón de construir, usar ceremonialmente y enterrar sugiere una visión cíclica del tiempo y la espiritualidad. Estos recintos no eran eternos, cumplían un propósito específico y luego eran desactivados con solemnidad. Es posible que representaran diferentes clanes, fases del año o niveles de iniciación. Aunque no se han encontrado restos humanos, la mayoría de los especialistas coinciden en que Göbekli Tepe fue escenario de ritos ligados a la muerte simbólica, el paso entre mundos o la transformación del individuo. Se han propuesto hipótesis que incluyen el uso de sustancias enteógenas, ayuno prolongado y privación sensorial, aunque no hay pruebas directas de ello. El hecho de que no existiera agricultura en la época plantea una idea disruptiva. Fue la necesidad de realizar estos ritos y de tener un espacio sagrado común, lo que obligó a distintos grupos nómadas a reunirse, cooperar y, eventualmente, establecer formas más complejas de organización. Es decir, no fue la agricultura la que generó templos, sino que los templos generaron el impulso hacia la civilización. Göbekli Tepe, por tanto, no solo marca el inicio de la arquitectura sagrada, sino también de la estructura social basada en lo simbólico, lo invisible, lo trascendente.
Las ceremonias allí no eran simples rituales tribales. Eran actos de construcción colectiva de sentido, puentes entre lo humano y lo inalcanzable. No sabemos con certeza qué palabras se pronunciaban en sus recintos, ni qué símbolos exactos comprendían sus constructores. Pero todo en Göbekli Tepe, desde su diseño, sus relieves, sus espacios cerrados, hasta su entierro ritual, apunta a una única certeza. Allí se abrían puertas que hoy ni siquiera entendemos. Mientras Göbekli Tepe nos revela cómo los primeros humanos construyeron templos antes de ciudades, en otro extremo del tiempo y del mundo, los mayas ya habían perfeccionado el arte del espacio ritual. Y entre todos sus templos, uno en particular operaba como un eje ceremonial de poder, sacrificio y sincronía cósmica, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Lo que la mayoría conoce de este templo es su precisión astronómica, pero lo que suele quedar fuera es cómo esa precisión servía como herramienta para rituales masivos, sacrificios públicos y manipulación espiritual a escala colectiva. A diferencia de Göbekli Tepe, este templo no estaba reservado para élites iniciadas, sino que funcionaba como un escenario teatral sagrado, diseñado para ser visto, escuchado y temido. Cada piedra, escalón y cámara interna estaba planificada para amplificar no solo sonido y luz, sino también significado ritual. Los mayas usaban el templo como un santuario acústico. El eco producido por aplaudir frente a sus escaleras no es un accidente. El rebote simula el canto del quetzal, ave sagrada asociada con Kukulcán. Este efecto, probablemente descubierto y aprovechado por los sacerdotes, servía como elemento de impacto ritual durante ciertas ceremonias. La manipulación sonora no era solo un truco físico, sino un acto ceremonial que transformaba el espacio en un cuerpo vivo. Mucho más allá del cliché del sacrificio humano, lo relevante es cuándo y cómo se realizaban. Los sacrificios en Kukulcán se realizaban principalmente en el contexto del Hab, calendario solar, y el Tzolk'in, ritmo ritual sagrado. Solo ciertos días eran puertas abiertas para entregar corazones vivos, acompañados de cánticos, ayuno, incienso y danzas. Los códices indican que los sacerdotes no solo extraían el corazón por motivos agrícolas o guerreros, era un acto de alimentación directa al dios serpiente y también un mecanismo para abrir el cielo. Se consideraba que en el momento del sacrificio se debilitaba el velo entre los mundos y Kukulcán descendía brevemente para recibir la energía vital. Un aspecto ritual pocas veces abordado es el uso del cenote sagrado, ubicado al norte del templo. Este pozo natural no era solo una fuente de agua, era una entrada al inframundo, conocida como Xibalbá. Durante festividades clave como el Wayeb, los 5 días fuera del tiempo, se lanzaban al cenote no solo objetos preciosos, sino también personas vivas, generalmente jóvenes vírgenes o guerreros capturados, como ofrendas directas. Pese a su función pública, el templo también tenía un nivel interno de acceso limitado. Las cámaras subterráneas descubiertas en la base contenían figuras de jaguares, tronos esculpidos y artefactos de jade. Estos espacios no eran visibles al público común. Allí se realizaban probablemente los ritos de consagración de sacerdotes o ceremonias de comunicación espiritual más privadas. Uno de estos tronos, con forma de jaguar rojo y manchas negras, tenía incrustaciones de jade en los ojos y garras. Se halló encima de una plataforma con cenizas y carbón. Esto apunta a ritos de fuego interno, donde se encendían brasas en recintos cerrados para inducir trances. El jade, asociado al aliento y la energía vital, refuerza la hipótesis de que se buscaban experiencias de comunicación directa con Kukulcán o entidades intermediarias. El diseño del templo tenía una función psicológica colectiva. La escalera central no era usada por cualquiera. Subir por ella era parte del ritual mismo. El sacerdote ascendía con túnicas y plumas hasta la cima, desde donde se pronunciaban invocaciones o se realizaba el sacrificio. El ascenso representaba el paso de lo terrenal a lo divino. Durante eventos públicos, decenas de miles de personas observaban desde la explanada. El templo funcionaba como un teatro ritual que unificaba a toda la sociedad maya,
desde campesinos hasta nobles, bajo un mismo acto simbólico. El miedo, la devoción, el asombro, todo era parte del diseño. Kukulcán no era solo una estructura, era una máquina simbólica activa. Cada solsticio, cada ofrenda, cada ascenso al altar lo reactivaba. Su arquitectura no estaba hecha para durar solamente. Estaba hecha para actuar, para comunicar, para transformar. Mientras en Göbekli Tepe los rituales estaban encerrados en la piedra y el silencio, en Kukulcán los rituales explotaban hacia el cielo, el agua y la multitud. Y desde las alturas de Mesoamérica y los ritos públicos en Kukulcán, la línea ceremonial se extiende hacia los Andes. Allí, en el corazón de Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, se levantaba uno de los templos más poderosos y misteriosos de toda Sudamérica, el Coricancha, el Templo del Sol. Coricancha no era solo un centro religioso, era la materialización del cosmos incaico, un espacio ritual diseñado para organizar el poder, el tiempo, la espiritualidad y el ciclo agrícola bajo una lógica sagrada. Mientras el exterior actual lo oculta tras el convento de Santo Domingo, sus muros internos, hechos con piedras perfectamente ensambladas, aún hablan de su función oculta: controlar el equilibrio entre el mundo humano y el divino a través del culto solar. El Coricancha no era un templo de acceso público. Solo los sacerdotes del culto solar y el Inca, considerado el Hijo del Sol, podían ingresar a su santuario central. Las crónicas coloniales indican que los muros interiores estaban revestidos de láminas de oro puro, símbolo del Intip Churi, la energía directa del sol. Este revestimiento no era decorativo. Su función era canalizar y reflejar la luz solar durante ciertos momentos del año, especialmente en el Inti Raymi, el solsticio de invierno andino. Durante esta festividad, el sol naciente iluminaba directamente las paredes doradas del Coricancha. En ese momento se realizaban rituales de renovación del ciclo cósmico. El Inca, en presencia de la élite sacerdotal, realizaba ofrendas de chicha, hojas de coca, estatuillas humanas y animales esculpidos en oro. Estas ofrendas eran enterradas en las plataformas ceremoniales o enviadas a templos menores conectados con el Coricancha mediante una red de seques rituales. El culto en el Coricancha no era estático. Se realizaban rituales diarios, guiados por el recorrido solar. A cada hora, el movimiento del sol dictaba la ubicación de las ceremonias. Amanecer, mediodía y atardecer eran momentos clave. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala y otros cronistas señalan que los sacerdotes encendían fuego mediante espejos de oro que concentraban la luz solar, lo cual no era un acto físico sino simbólico. Encender el fuego con el sol era convocar su presencia activa. En el centro del templo había una figura antropomorfa del dios Inti, hecha de oro macizo, con ojos de esmeralda y rayos que se extendían desde su cuerpo. No era solo una representación, era un objeto ritual cargado con energía. La figura era bañada con infusiones de hierbas sagradas y colocada en distintas posiciones dependiendo del calendario agrícola, invocando así lluvias, cosechas o limpieza espiritual. Aunque los incas no practicaban sacrificios humanos masivos como los mexicas, el Coricancha sí fue escenario de rituales con sangre, especialmente en momentos de crisis, eclipses o fenómenos naturales extremos. En esos casos, se ofrecían animales, especialmente llamas negras, cuya sangre era vertida en recipientes de oro como símbolo de entrega vital al sol. En momentos excepcionales, se realizaban capacocha, sacrificios humanos altamente ritualizados que incluían a niños seleccionados por su pureza, entrenados durante meses para ascender a los dioses. Estos niños eran llevados desde el Coricancha hacia montañas sagradas, donde eran ofrendados tras largas ceremonias. El templo, entonces, era el punto de partida de un recorrido iniciático hacia el otro mundo. El Coricancha no funcionaba de forma aislada, era el punto cero de una red ceremonial compuesta por 42 líneas de seques, que conectaban más de 300 huacas o santuarios secundarios distribuidos alrededor de Cusco. Estas líneas no eran caminos físicos necesariamente, sino ejes simbólicos, como canales invisibles por donde fluía la energía espiritual del imperio. Ciertos días del calendario ritual
Se enviaban ofrendas, procesiones o mensajes ceremoniales desde el Coricancha hacia estas huacas, activando así la red entera. Debajo del Coricancha existen pasadizos y cámaras subterráneas, muchas de las cuales fueron selladas tras la llegada de los conquistadores. Según testimonios andinos recopilados durante la colonia, allí se realizaban ceremonias secretas de iniciación, meditación y contacto con los ancestros. Algunos hablaban de la Casa del Sol debajo del Sol, un espacio donde el Inca y los amautas se comunicaban con los espíritus de los fundadores de Cusco. Con la llegada de los españoles, el templo fue saqueado y el oro fundido. Pero muchos elementos rituales fueron escondidos o enterrados por los sacerdotes incas, posiblemente como acto final de defensa espiritual. Algunos investigadores creen que los objetos más sagrados aún están ocultos en galerías no descubiertas. Lo que hoy vemos es solo la estructura visible. El ritual, como el sol mismo, se ha ocultado, pero sigue ahí. Tras recorrer el corazón solar del mundo incaico, el siguiente punto nos lleva a una civilización donde la divinidad no se manifestaba a través del fuego o el sacrificio, sino mediante la palabra revelada en estado alterado. En Grecia, el conocimiento del futuro y la voluntad de los dioses no se descubría en altares sangrientos, sino a través del oráculo de Delfos, alojado en el templo de Apolo, en la ladera del monte Parnaso. Durante más de 1000 años, este templo fue el centro ceremonial de mayor influencia espiritual y política del mundo helénico. Su funcionamiento no dependía de multitudes ni de rituales visibles, sino de un proceso cerrado, controlado y altamente ritualizado, cuyo eje era una mujer, la Pitia. El templo estaba dividido en espacios jerárquicos de acceso restringido. Mientras los consultantes se congregaban fuera, en el interior solo accedían los sacerdotes y la Pitia. La ceremonia comenzaba con ritos de purificación previos. La Pitia se bañaba en el manantial de Castalia, ayunaba, inhalaba incienso y se preparaba mentalmente para canalizar a Apolo. Ya dentro del templo, la Pitia se sentaba sobre un trípode de bronce colocado sobre una grieta natural. De esta hendidura emergían gases que, según análisis modernos, contenían hidrocarburos como etileno, una sustancia que en dosis bajas puede inducir un estado de euforia y alteración sensorial. No se trataba de inspiración espontánea, era una inducción ritual cuidadosamente diseñada. En ese estado de trance, la Pitia pronunciaba palabras fragmentadas, frases ambiguas o incluso sonidos ininteligibles. Su rol no era interpretar ni guiar, era actuar como canal. La interpretación del mensaje estaba a cargo de los sacerdotes, que convertían esas emisiones en sentencias oraculares, cargadas de simbolismo. Ningún oráculo comenzaba sin un paso previo obligatorio: el sacrificio de una cabra. Los sacerdotes la rociaban con agua fría. Si el animal reaccionaba con temblores, se consideraba que Apolo estaba presente y el ritual podía proceder. Si no, el oráculo no se realizaba. Este sacrificio no tenía un fin religioso general, sino uno técnico. Era el acto de validación ritual. Activaba el proceso y marcaba el inicio formal de la sesión. Sin ese paso, no se abría el canal espiritual. Se trataba de un mecanismo para asegurar que lo sagrado respondiera solo bajo condiciones controladas. Delfos no ofrecía respuestas inmediatas ni accesibles a todos. Solo podía consultarse en días específicos del calendario lunar. Incluso entonces, no cualquier persona era recibida. Los sacerdotes evaluaban la relevancia de la consulta, el momento astrológico y la disposición espiritual del suplicante. Todo este sistema no solo reforzaba el aura mística del templo, sino que permitía controlar el flujo de poder espiritual y político. Los mensajes del oráculo influían en guerras, fundación de colonias y decisiones de Estado. En ese sentido, cada ceremonia era tanto un acto religioso como un evento de gestión estratégica. La arquitectura del templo estaba cuidadosamente alineada con eventos solares y lunares. Algunos rayos del amanecer durante fechas clave penetraban el recinto e iluminaban áreas específicas, reforzando visualmente la idea de presencia divina. Las inscripciones talladas, como «Conócete a ti mismo», no eran solo mensajes éticos, sino filtros rituales, códigos iniciáticos que recordaban al visitante que el oráculo no revelaba verdades, sino caminos hacia la interpretación.
Con la expansión del cristianismo, el templo fue progresivamente desactivado. El oráculo dejó de funcionar, no porque se agotara su capacidad, sino porque fue prohibido como práctica pagana. Sin embargo, el modelo ritual sobrevive. Canalización, trance, mediación simbólica y control del acceso espiritual. Todo diseñado no para transmitir certezas, sino para mantener el misterio como herramienta de poder. A diferencia de los templos que operaban mediante exhibición y sangre, Delfos funcionaba mediante ambigüedad, preparación, secreto y control simbólico del lenguaje. Lo sagrado no descendía ante la multitud, sino que se revelaba en susurros, a través de un cuerpo femenino cuidadosamente separado del mundo ordinario. Después del control simbólico del lenguaje en el templo de Delfos, el foco cambia radicalmente. En el sudeste asiático, los antiguos gemeres no hablaban con los dioses a través de palabras, sino mediante el cuerpo, el espacio y el movimiento. En Angkor Wat, el ritual no era recitado ni interpretado, se caminaba. El templo entero funcionaba como un camino sagrado, una estructura diseñada para guiar al iniciado desde lo profano hasta lo divino a través de su arquitectura. Construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II y dedicado a Vishnu, Angkor Wat no era solo un templo monumental, sino un modelo físico del universo hindú. Cada parte de su diseño, desde sus torres hasta sus fosos, estaba pensada como componente de un proceso ceremonial. No se trataba de arquitectura religiosa decorativa, sino de un entorno construido específicamente para ser recorrido en rituales de transformación espiritual. El templo representa el monte Meru, el eje cósmico de la tradición hindú. Las 5 torres simbolizan sus picos, y los fosos y muros exteriores, los océanos y cadenas montañosas que lo rodean. Avanzar por Angkor Wat es adentrarse simbólicamente en el centro del universo. Los rituales estaban diseñados para recorrer este espacio físico en etapas. Se comenzaba desde la entrada este, se avanzaba a través de múltiples galerías y escalinatas, y se ascendía hacia el santuario central. Cada tramo representaba un plano de existencia, físico, mental, espiritual. No todos los visitantes llegaban al centro, solo sacerdotes o figuras reales, tras cumplir ciertas condiciones, accedían a la torre principal. El recorrido mismo era un acto ritual, rituales diarios y función sacerdotal. En su época de máximo uso, Angkor Wat era atendido por sacerdotes brahmanas, que realizaban ceremonias diarias. Cada mañana se hacían pujas, ofrendas de luz, agua, alimentos, incienso y flores a las estatuas de Vishnu. Estas imágenes no eran íconos decorativos, sino entidades activadas mediante ritos. Se las vestía, bañaba y perfumaba como parte del proceso ritual. Los sacerdotes también ejecutaban ritos de consagración, especialmente durante eventos astronómicos clave. Estos actos no se hacían de cara al público. Eran ceremonias cerradas, realizadas en cámaras interiores, algunas de las cuales solo eran accesibles para el monarca o su círculo más cercano. Rituales funerarios y tránsito del alma a Angkor Wat también tenía una función funeraria. Aunque dedicado a Vishnu, fue construido como templo mausoleo del propio rey Suryavarman II. Su orientación hacia el oeste, inusual en templos gemeres, refuerza esta función. El oeste era la dirección del atardecer, asociada con la muerte y la trascendencia. Los rituales mortuorios incluían procesiones, cánticos védicos y ofrendas de fuego. El templo funcionaba como un portal simbólico. Se creía que permitía al alma del rey ascender al plano celeste de Vishnu. Desde su tumba en el santuario central, el soberano sería transfigurado en una deidad protectora del imperio. Siglos después, cuando el hinduismo perdió presencia en la región, Angkor Wat fue convertido en templo budista Theravada. Nuevos rituales se añadieron a la estructura, como recorridos de meditación, caminada, cánticos pali y consagración de estatuas de Buda en zonas anteriormente vedadas. Aunque el contenido teológico cambió, la función ritual del templo como espacio de transformación espiritual se mantuvo. Monjes y devotos seguían usando el recorrido arquitectónico como método para concentrarse, purificarse y entrar en estados mentales superiores. Las galerías de Angkor Wat
Están cubiertas con relieves que narran mitos y actos rituales. Uno de los más importantes es el batido del océano de leche, que representa el acto primordial de creación del néctar de la inmortalidad. Esta escena no era solo decoración, era el fondo de ceremonias específicas de renovación espiritual, en las que se buscaba reactivar el orden divino del cosmos. Estas ceremonias combinaban cánticos, fuego, procesiones y pasos coreografiados que sincronizaban al cuerpo humano con el orden cósmico. El templo, así, no solo contaba historias, las ponía en marcha. Angkor Wat no fue construido para ser admirado, fue diseñado para ser usado. Sus pasillos, torres y cámaras no eran solo arquitectura, eran instrumentos de alineación espiritual. A diferencia de otros templos donde lo sagrado descendía a través de la voz o la sangre, aquí el contacto divino surgía al caminar, subir, girar y avanzar. La iluminación no se recibía desde afuera, se alcanzaba a través del desplazamiento por la forma misma del templo. Si Angkor Wat era un recorrido hacia lo sagrado a través de la arquitectura, en Egipto esa relación entre espacio y divinidad se institucionalizó en una escala aún mayor. El templo de Karnak, ubicado en Tebas, actual Luxor, no era un santuario personal ni simbólico. Fue durante más de 1000 años el centro operativo del culto estatal egipcio y escenario diario de un sistema ritual estricto, jerarquizado y reservado. Dedicado al dios Amón-Ra, Karnak funcionaba como un templo vivo. No era un sitio pasivo de devoción, era una máquina litúrgica. Su diseño, crecimiento arquitectónico y funcionamiento diario estaban al servicio de una única tarea: mantener el orden cósmico a través del ritual controlado. El complejo estaba organizado en múltiples patios, salas hipóstilas, obeliscos y santuarios, pero solo una minoría podía recorrerlo en su totalidad. La mayoría de la población egipcia jamás accedía más allá del primer patio. El ingreso a las cámaras internas requería permisos rituales y estatus sacerdotal, y los espacios más sagrados, como el naos donde se guardaba la estatua del dios, estaban vedados a casi todos, incluso a los escribas del templo. Este diseño no era casual. La arquitectura de Karnak reproducía en piedra la jerarquía espiritual del universo, del caos externo al orden interno, de lo profano a lo divino. Cada sala atravesada era parte de un camino ceremonial que reflejaba la progresión iniciática. Cada día, desde antes del amanecer, los sacerdotes del templo realizaban un conjunto de rituales codificados destinados a despertar al dios. La estatua de Amón-Ra, alojada en el santuario central, era tratada como un ser vivo. Se le despertaba, lavaba, vestía, perfumaba y alimentaba simbólicamente. Este rito, conocido como el culto diario, era ejecutado en absoluto silencio, siguiendo fórmulas establecidas y gestos precisos. El sacerdote oficiante debía estar en estado de pureza ritual, lo que implicaba baños múltiples, afeitado completo del cuerpo y uso de lino blanco sin costuras. La ofrenda incluía alimentos, ungüentos, incienso y música ceremonial. Tras presentar las ofrendas, el sacerdote las retiraba. Se creía que la divinidad ya había absorbido su esencia. Lo importante no era el objeto, sino el acto exacto y repetido, como una fórmula que mantenía el mundo funcionando. Además del culto diario, se realizaban procesiones públicas durante festividades mayores como la fiesta de Opet. En esos eventos, la estatua de Amón salía del templo en una barca sagrada, cruzaba el Nilo y visitaba el templo de Luxor, donde se realizaban ritos de rejuvenecimiento del rey. Estos desplazamientos no eran simples traslados, eran parte de una reactivación cíclica del orden real y divino. Durante estas procesiones, ciertas zonas del templo normalmente cerradas se abrían. Se encendían antorchas, se entonaban himnos, y la arquitectura misma del templo se transformaba en escenografía ritual. Los corredores servían como pasillos simbólicos del más allá, y las salas hipóstilas funcionaban como bosques de pilares, donde los dioses caminaban temporalmente entre los hombres. Karnak también era un observatorio ritual. Algunas de sus estructuras estaban alineadas con eventos astronómicos precisos, como los solsticios.
En fechas clave, la luz del sol atravesaba pasillos y caía directamente sobre estatuas u obeliscos específicos. Esto activaba simbólicamente la presencia de Ra, el aspecto solar de Amón, y reforzaba el vínculo entre el templo y el ciclo celeste. Los rituales solares se realizaban con fórmulas específicas, centradas en la renovación del tiempo, la fertilidad de la tierra y la legitimidad del faraón. En ese sentido, el templo era también un reloj ritual que marcaba el ritmo sagrado del año. Algunas cámaras interiores, como la sala de las listas reales o el recinto de la tríada tebana, tenían usos poco divulgados. Allí se realizaban ritos de consagración sacerdotal, transmisión de fórmulas mágicas y posiblemente ceremonias de contacto espiritual entre sacerdotes y entidades tutelares. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones litúrgicas, no decorativas. Eran textos operativos, a menudo leídos o recitados durante los rituales. Algunos se referían a la creación del mundo, otros a la regeneración del alma del faraón. En estos espacios la práctica ritual no se enseñaba, se ejecutaba con precisión, sin improvisación, como si de ello dependiera el equilibrio del cosmos. Karnak no fue construido para asombrar, sino para operar. Cada columna, eje y jerarquía arquitectónica servía a una función ceremonial. El templo no enseñaba ni inspiraba, mantenía activo el orden cósmico a través del rito técnico, repetido y controlado. En su interior, lo divino no descendía, era despertado, alimentado, activado y devuelto al misterio. Empezamos este viaje en una región de Bretaña, al noroeste de Francia. Aquí yace una piedra rota que pocos turistas conocen, pero que intriga a quienes la estudian. Es un fragmento de lo que alguna vez fue el monumento de piedra erguido más grande jamás tallado por manos humanas, el gran Menhir Brisé, con una antigüedad estimada de más de 6.500 años. Este coloso de granito pesaba aproximadamente 330 toneladas y alcanzaba una altura cercana de los 20 metros. Fue tallado y erigido por una civilización que no dejó escritura, ni templos, ni explicación alguna. Solo esta piedra, una sola, descomunal, solitaria, de pie, hasta que un día se quebró. Se encuentra en el sitio megalítico de Loch Marian-Ker, junto a otras estructuras igualmente misteriosas, como el túmulo del Gra y el dolmen de la Table des Marchands. Pero el Menhir no pertenece solo a la historia local. Su tamaño y precisión lo colocan en un nivel que pocos monumentos antiguos alcanzan. Y sin embargo, su propósito es un misterio absoluto. ¿Cómo movieron una piedra tan grande desde la cantera más cercana, ubicada a más de 10 kilómetros, sin ruedas, sin poleas, sin grúas, sin metal? No hablamos de bloques pequeños, hablamos de una masa de granito que pesa lo mismo que un avión Boeing 747 completamente cargado. Para moverla se habría necesitado una combinación de ingeniería avanzada, fuerza colectiva descomunal y algo más. Algo que aún no comprendemos del todo. Se han propuesto múltiples teorías: trineos, rodillos, caminos lubricados con grasa animal, incluso balsas gigantes para transportarlo por mar, pero ninguna explica del todo cómo se elevó verticalmente. Lo más desconcertante es que el tallado del menhir muestra signos de una perfección geométrica poco común para su época. Líneas limpias, caras planas, cortes suaves. No era una piedra rústica, era una obra deliberada. Pero el verdadero enigma no es solo su tamaño, sino su caída. En algún momento desconocido del pasado, el gran Menhir Brisé se partió en 4 grandes secciones. No fue erosionado ni derribado por humanos. Simplemente cayó y se quebró. Algunos arqueólogos creen que un terremoto pudo haberlo derribado. Otros piensan que su caída fue intencional como parte de un rito de clausura espiritual o astronómico, pero hay una teoría más inquietante. Investigadores alternativos han señalado que el menhir podría haber sido más que un símbolo. Era un marcador astronómico alineado con la salida de la luna durante su ciclo mayor. Un fenómeno que ocurre cada 18 años. Era, en otras palabras, un punto de anclaje entre la tierra y el cielo. Y si su caída no fue solo física, sino también simbólica,
¿Y si ese coloso caído representa la desconexión de una civilización con las estrellas? Algunos relatos antiguos de la zona, transmitidas oralmente durante generaciones, hablan de el rayo del dios, de un ruido como el cielo quebrándose y de la piedra que ya no quería mirar al cielo. Puede sonar poético, pero muchas culturas antiguas usaban este tipo de lenguaje para describir eventos cósmicos o sobrenaturales. Fue un castigo, una advertencia o un accidente que marcó el fin de una era. Los constructores del menhir desaparecieron sin dejar rastro. No sabemos cómo se llamaban, qué lengua hablaban ni qué otros conocimientos poseían. Pero lo que dejaron tras de sí fue una pieza de arquitectura imposible, tan desconcertante que la arqueología moderna prefiere pasar rápido la página. El Gran Menhir Brisé es un fragmento de algo más grande, no solo una estatua caída, sino el símbolo de un saber que fue y que ya no es. Hoy yace en silencio, cortado en pedazos, acostado en el suelo, como si el peso de su propia verdad lo hubiese vencido. Pero basta compararse a su lado para sentir que algo inmenso está ausente. Como si ese coloso alguna vez conectara mundos y ahora solo quedaran los restos de un puente roto entre lo humano y lo imposible. Tal vez no fue solo una piedra caída, sino un eco de una advertencia ancestral. Y aunque ya no habla, algo en nosotros sabe que su silencio no es natural. Y mientras esa piedra rota observa el cielo desde el suelo, nosotros seguimos mirando sin entender qué clase de poder fue necesario para levantarla y qué misterio se escondía en su caída. Pero el enigma no termina ahí, porque en otro rincón del mundo, lejos de la hierba y el viento de Bretaña, yace otra colosal figura, una que no cayó hacia la tierra, sino que desapareció bajo el mar. Allí, en las profundidades turbias frente a la costa de Egipto, descansa una ciudad perdida y con ella una estatua que emerge desde el lodo marino como si aún custodiara los secretos de los dioses. La estatua sumergida de Heraclio. Durante siglos, Heraclio fue apenas un susurro en los textos antiguos. Un puerto sagrado donde Heracles, el héroe griego, habría pisado tierra egipcia por primera vez. Algunos la confundieron con leyenda. Otros la consideraron una exageración. Pero en el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Godio y su equipo lograron lo impensable. Encontraron sus ruinas reales, a más de 6 metros bajo el agua, cerca de la moderna Alejandría. Y no solo hallaron columnas, muros y estatuillas, sino algo más. Una estatua colosal de granito rojo de más de 5 metros de altura, representando a un faraón de identidad incierta. Estaba acompañada por 2 figuras también monumentales, una sacerdotisa y una diosa, probablemente Isis. El conjunto formaba parte del templo de Amón-Hereb, un centro ceremonial que ahora reposa en silencio en el fondo marino. Pero si el hallazgo fue impactante, su contexto fue aún más inquietante. Heraclión no fue destruida por guerra ni por el paso del tiempo, fue tragada de golpe por el mar. Los estudios geológicos indican que un fenómeno repentino de licuefacción, una mezcla entre sismo y colapso del suelo, habría hundido toda la ciudad en cuestión de horas. Sin embargo, ninguna otra ciudad cercana sufrió lo mismo. Solo Heraclión, solo ese lugar. La estatua, increíblemente bien conservada, yacía de lado, medio cubierta por arena y lodo. Su rostro tranquilo, sin señales de angustia ni destrucción, parece haber sido testigo de algo que debía permanecer oculto. ¿Fue sepultada por accidente o fue escondida a propósito? Más desconcertante aún es la orientación original de las estatuas. Según los arqueólogos, estaban alineados con precisión astronómica, con el curso del Nilo, con el sol naciente y, según algunos cálculos alternativos, con ciertas estrellas visibles solo en fechas claves del calendario sagrado egipcio. ¿Era este templo solo un santuario o un punto de conexión entre el cielo y la tierra? Algunos investigadores han sugerido que Heraclión era mucho más que un puerto. Era un lugar de iniciación, un umbral, y que esas estatuas gigantescas eran más que decorativas, eran guardianas, señales, marcadores entre mundos. ¿Y si no se hundieron? ¿Y si simplemente se retiraron del mundo visible? Una teoría más inquietante
apunta que el rostro del faraón colosal no representa a un humano común. Sus proporciones son más elevadas que las habituales y su expresión, lejos de ser rígida, transmite una calma inhumana. Algunos piensan que representa a un dios, otros a un ser venido de las aguas. Sea lo que sea, su presencia bajo el mar es un recordatorio de algo que no hemos terminado de entender. Los buzos que la encontraron reportaron una sensación extraña: silencio absoluto, una calma densa, como si hubieran cruzado un umbral invisible. La idea de que esa estatua aún espera algo o alguien no suena tan descabellada cuando uno la mira fijamente a los ojos. Allí abajo, el tiempo no pasa. Allí abajo, las preguntas flotan sin respuesta. ¿Pero acaso fue Heraclión una Atlántida egipcia? ¿Fue castigada o fue protegida? La estatua sumergida del faraón no es solo un vestigio arqueológico, es un símbolo de algo que fue retirado del mundo de los hombres, como si quienes lo erigieron supieran que llegaría un tiempo en el que el cielo ya no hablaría con la tierra, un tiempo como este. Y mientras el mar sigue escondiendo templos y estatuas, seguimos buscando pedazos de algo que alguna vez nos unió con el cielo, aunque ya no sepamos cómo encontrarlo. Y si hay una imagen que parece contener en sí misma esa conexión rota entre el hombre y lo divino, es la de dos gigantes de piedra que durante siglos observaron el amanecer, inmóviles y eternos, como esperando una respuesta. Así son los colosos de Memnón, dos figuras colosales que siguen en pie desde hace miles de años, desafiando el paso del tiempo y el olvido. Ubicados en la ribera occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor, los colosos marcan la entrada a lo que fue el templo mortuorio del faraón Amenhotep III. Ese templo, una vez el más grandioso de Egipto, fue destruido casi por completo por terremotos e inundaciones. Sin embargo, estas dos estatuas sobrevivieron. Talladas en cuarcita, un tipo de piedra extremadamente dura. Cada una mide casi 19 metros de altura y pesa alrededor de 720 toneladas. Fueron traídas desde canteras situadas a más de 600 kilómetros al sur. El solo hecho de transportarlas hasta ese lugar y colocarlas con tal precisión ya representa un desafío monumental que aún no tiene una explicación completamente aceptada. Pero lo más desconcertante no es su tamaño, ni su antigüedad, ni su perfección. Lo que más ha fascinado a viajeros y estudiosos durante siglos es que una de estas estatuas emitía un sonido al amanecer. Desde el siglo I a.C. hasta casi el siglo III, numerosos testigos describieron un canto leve, un zumbido o una vibración que surgía justo cuando el sol se elevaba en el horizonte. Este fenómeno fue tan conocido en la antigüedad que los griegos relacionaron la estatua con Menón, el hijo de la diosa Eos, la aurora, quien fue asesinado en la guerra de Troya. Según el mito, su madre le otorgó el don de hablar cada mañana con el primer rayo de sol. De ahí el nombre actual, los colosos de Menón. La ciencia moderna ha propuesto que el sonido se debía a la expansión térmica del interior agrietado de la estatua. Al calentarse por el sol, el aire atrapado entre las piedras producía ese canto natural. Sin embargo, algo curioso sucedió en el año 199 después de Cristo, cuando el emperador Séptimo Severo ordenó una restauración del monumento. Desde entonces, el canto nunca volvió a escucharse. ¿Fue solo una coincidencia? ¿O esa vibración era algo más que un efecto físico? Su orientación tampoco es accidental. Ambos colosos están alineados exactamente hacia el este, observando el amanecer sobre el Nilo. A sus espaldas, el desierto y el Valle de los Reyes. Al frente, la antigua Tebas. Es como si fueran guardianes simbólicos del umbral entre la vida y la muerte, entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Numerosas inscripciones griegas y romanas fueron grabadas en sus bases por peregrinos que venían a presenciar el canto. Algunas son dedicatorias, otras peticiones y otras simplemente expresan el asombro ante lo que habían presenciado. No eran estatuas decorativas, eran lugares sagrados, puntos de contacto entre la materia y el misterio. Incluso hoy, quienes visitan los colosos al amanecer describen una atmósfera especial. No hay sonido, pero hay una sensación de quietud profunda, como si las piedras aún recordaran lo que alguna vez sucedió allí, como si todavía fueran portales silenciosos hacia algo que no se puede explicar con palabras.
Y aunque ya no cantan, su silencio se siente igual de poderoso, porque en ese silencio permanece suspendida una pregunta que nadie ha logrado responder. ¿Quién diseñó ese lugar con tal precisión? ¿Y por qué? Los colosos de Menón no solo han resistido al tiempo, han resistido al olvido. Y mientras el sol siga naciendo cada día sobre el Nilo, seguirán allí, mirando hacia el horizonte, esperando que algún día podamos comprender el mensaje que llevan guardando desde hace más de 3 milenios. Y mientras el sol sigue naciendo sobre los colosos de piedra, proyectando sombras que parecen hablar de un pasado olvidado, hay lugares donde esas sombras ya no existen. Lugares donde lo que alguna vez se alzó majestuoso fue destruido sin dejar más que un vacío. Uno de esos lugares es el Valle de Bamiyan, en Afganistán. Allí, donde el silencio es denso y el viento golpea las paredes de la roca, se encontraba una de las estatuas más grandes jamás talladas por el ser humano, el Gran Buda de Bamiyan. Durante siglos, esta figura fue más que un monumento religioso. Era un símbolo de paz, de sabiduría y también para muchos, un enigma tallado en la montaña. El Buda más alto medía cerca de 55 metros, esculpido directamente sobre un acantilado de piedra arenisca. Junto a otro de 38 metros, no eran simples esculturas, sino gigantes sagrados que dominaban el valle desde hace casi 2000 años. Fueron construidos entre los siglos V y VI después de Cristo, cuando esta región era un cruce de caminos entre Oriente y Occidente. La ruta de la seda pasaba justo por allí. Por eso, Bamiyan no era solo un punto geográfico, era un lugar de encuentro entre culturas, religiones, idiomas y saberes. Un punto donde lo espiritual se materializaba en piedra. El Buda mayor, el de 55 metros, estaba pintado en colores vivos. Tenía detalles de oro y azul, y aunque la erosión borró muchos de esos matices, durante siglos fue una de las imágenes más imponentes de todo Asia Central. Su rostro transmitía calma, sus manos, una hacia abajo y otra hacia el pecho, evocaban enseñanza y compasión. Pero lo que más impactaba no era su tamaño, ni su perfección, era el misterio de su presencia. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué construir una figura tan colosal en un valle remoto esculpida en roca viva, cuando la mayoría de los templos se hacían en madera o ladrillo? ¿Quién tuvo la idea, los recursos y la visión para comenzar un proyecto de esa magnitud? Y sobre todo, ¿para qué? Algunos estudiosos sugieren que los Budas eran parte de un complejo más grande, que debajo y alrededor del acantilado existían decenas de cuevas con frescos, altares y habitaciones de meditación. Y es cierto, esas cuevas aún existen, muchas con pinturas murales de más de 1500 años, algunas de ellas hechas con pigmentos que contienen componentes sintéticos que no deberían haber existido en la época. Pero lo más inquietante del Buda de Bamiyan no es su origen, sino su final. En marzo del año 2001, el régimen talibán ordenó su destrucción. A pesar de las protestas de la comunidad internacional, a pesar de su valor histórico, espiritual y artístico, los Budas fueron demolidos con explosivos. Tardaron semanas en derribarlos. Cada explosión fue un golpe no solo contra una estatua, sino contra la memoria colectiva de toda una civilización. Y lo más doloroso es que, tras la caída del coloso, no quedó nada, solo un hueco tallado en la roca, un vacío, un eco de lo que alguna vez fue, como si el tiempo se hubiera tragado a un gigante. Pero incluso en su ausencia, el Buda de Bamiyan sigue presente. El vacío que dejó tiene tanta fuerza visual como su figura original, porque el lugar donde estuvo sigue imponiendo respeto, sigue transmitiendo algo que no puede ser destruido con dinamita. Hoy se han propuesto varias reconstrucciones digitales y algunas proyecciones de luz sobre el vacío. Incluso se han planteado réplicas tridimensionales. Pero para muchos, lo importante no es reconstruir su cuerpo, sino no olvidar lo que representaba. Y es aquí donde el misterio se hace más profundo, porque quienes visitan el sitio aseguran que, aunque la estatua ya no está, la sensación de estar ante algo inmenso permanece, como si esa presencia no hubiera desaparecido del todo, como si los muros recordaran, como si la montaña supiera que en algún momento contenía un ser que miraba en silencio y enseñaba sin palabras.
El Buda de Bamiyan no era solo una figura religiosa, era una declaración de paz esculpida en piedra, un mensaje universal que trascendía religiones y fronteras. Su destrucción fue un intento de borrar una parte de la humanidad, pero su vacío, paradójicamente, lo hizo aún más poderoso. Y mientras la roca resiste y las cuevas siguen ocultando pinturas intactas, queda la sensación de que algo gigante aún habita ese lugar, no en forma de estatua, sino como una idea que no puede ser destruida. Y mientras otras civilizaciones tallaban gigantes que se perdieron en el tiempo o que fueron arrancadas de la tierra, hay una isla donde los colosos permanecen en pie, silenciosos, inmóviles, como si esperaran. Allí, en medio del Océano Pacífico, aislada de todo continente, se levanta Rapa Nui, o como muchos la conocen, la Isla de Pascua. Rodeada por más de 3.000 kilómetros de agua en todas direcciones, esta isla diminuta guarda uno de los enigmas más persistentes del mundo antiguo, los Moais. Gigantes de piedra volcánica esculpidos hace siglos por una civilización que, aún hoy, nos resulta profundamente desconocida. Hay más de 900 estatuas, muchas de ellas de más de 4 metros de altura, y algunas superan los 10 metros, pesando más de 80 toneladas. Pero más allá de sus dimensiones, lo que asombra es su presencia. Con sus rostros alargados, sus orejas caídas, sus torsos robustos y su mirada perdida, los Moais no se parecen a ninguna otra escultura de la antigüedad. No hay inscripciones que expliquen su origen, ni templos alrededor, ni textos que detallen su función. Y, sin embargo, cada uno parece contar una historia que nadie ha logrado descifrar por completo. Durante mucho tiempo se pensó que las estatuas estaban dispersas al azar por la isla, pero con el tiempo se descubrió que la mayoría miraba hacia el interior de la isla, no hacia el mar, como muchos imaginaban. Estaban alineadas estratégicamente, casi como si observaran algo, como si protegieran al pueblo que las creó, o a sus secretos. Una de las mayores preguntas ha sido, ¿cómo movieron estas moles de piedra por terrenos irregulares, sin grúas, sin poleas, sin ruedas? Algunos arqueólogos sugieren que usaron trineos y cuerdas, otros que las caminaban balanceándolas con ritmo controlado. Pero incluso si esto fuera posible con las más pequeñas, ¿qué hay de aquellas de 70 u 80 toneladas? ¿Qué fuerza, qué coordinación, qué propósito podía justificar un esfuerzo semejante? Y aquí comienza a crecer el misterio. Rapa Nui fue el hogar del pueblo Rapa Nui, que floreció entre los siglos XII y XVII. Pero algo ocurrió, algo que cambió el curso de su historia. En algún punto, las construcciones se detuvieron, las estatuas dejaron de erigirse. Muchas quedaron a medio tallar en la cantera del volcán Rano Raraku, como si el mundo se hubiese detenido de golpe, como si algo hubiese interrumpido un plan monumental. A esto se suma otro detalle inquietante: los cuerpos enterrados. Durante mucho tiempo se creyó que los Moais eran solo cabezas, pero excavaciones recientes revelaron que muchas estatuas tienen cuerpos completos, enterrados bajo siglos de sedimentos. Algunos con inscripciones misteriosas, símbolos tallados en la espalda, túneles secretos bajo sus bases. Pero, ¿por qué ocultarlos? ¿Por qué enterrar deliberadamente parte de su figura? ¿Era una práctica ritual o una medida de protección? ¿Qué contenían esos símbolos? Nadie lo sabe con certeza. Las teorías abundan, pero las respuestas se escapan. Y mientras los arqueólogos estudian los restos de una sociedad que colapsó antes de la llegada de los europeos, algunos investigadores alternativos proponen ideas más arriesgadas. ¿Y si los Moais eran antenas simbólicas, conductos de energía o conocimiento? ¿Y si formaban parte de un lenguaje visual olvidado, un mapa espiritual de algo que perdimos como especie? Lo cierto es que, hasta el día de hoy, los Moais siguen en su sitio, con la misma expresión hierática, como si vigilaran, como si fueran parte de una historia mucho más grande que nosotros. Y lo más desconcertante no es su tamaño, ni su número, ni siquiera su aparente inutilidad práctica. Lo más desconcertante es esa sensación de presencia, porque quien se para frente a un Moai, incluso en silencio, siente algo. Algo que no puede medir con instrumentos, ni explicar con informes. Algo que se parece al respeto y al desconcierto. Esos rostros de piedra parecen guardar algo más que forma, como si estuvieran ahí no solo para ser vistos, sino para recordarnos que las estatuas, en otro tiempo, fueron algo más que adornos. Fueron símbolos de algo que todavía
no entendemos del todo. Y si eso te parece desconcertante, hay objetos aún más difíciles de explicar, artefactos tan extraños, tan fuera de lugar, que la historia prefirió dejarlos en silencio. Algunos no están listos para verlos, y si tú tampoco lo estás, mejor no lo mires. Han pasado cosas realmente extrañas a lo largo de la historia. Hay misterios que han sido investigados durante años y aún no tienen una explicación clara. Pero también existen casos tan raros, tan fuera de toda lógica, que la ciencia simplemente ha preferido no tocarlos. En este iceberg del misterio, vamos a descender desde lo más conocido hasta lo más inquietante. Prepárate para explorar curiosidades, hechos perturbadores y sucesos tan extraños que podrían cambiar la forma en que ves el mundo. Bienvenidos. Empezamos el nivel 1 del iceberg. Aquí están los misterios más conocidos, los que probablemente ya has escuchado, pero que siguen sin tener una explicación definitiva. Y el primero es uno de los más icónicos, el Área 51. Esta base militar, ubicada en el desierto de Nevada, fue durante años negada por el gobierno de los Estados Unidos. Hoy se sabe que existe, pero lo que ocurre dentro sigue siendo un completo enigma. Muchos creen que ahí se esconden restos extraterrestres, tecnología no humana e incluso cuerpos de origen desconocido. El testimonio más famoso es el de Bob Lazar, quien afirmó haber trabajado en ingeniería inversa de una nave alienígena dentro de la base. Hasta hoy, nadie ha podido confirmar exactamente qué se oculta ahí, pero el secretismo, la vigilancia extrema y los rumores que no desaparecen alimentan la duda. ¿Qué guarda realmente el Área 51? Y si esto te parece extraño, el 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Una hora después, la aeronave desapareció de los radares civiles mientras volaba sobre el mar de China Meridional. Minutos después, los radares militares detectaron que el avión había cambiado de rumbo bruscamente hacia el suroeste. Durante 6 horas continuó volando fuera de ruta, cruzando el estrecho de Malaca y perdiéndose sobre el Océano Índico. Nunca envió una señal de socorro ni activó ningún sistema de emergencia. La búsqueda internacional abarcó más de 120,000 kilómetros cuadrados de océano. Solo se recuperaron algunos fragmentos de fuselaje en las costas de África Oriental. Nunca se halló la cabina, las cajas negras, ni los cuerpos. Las autoridades sugirieron un posible desvío deliberado por parte del piloto, pero no se encontraron pruebas concluyentes. Otras teorías incluyen secuestro, falla mecánica extrema, sabotaje o intervención militar. La falta de datos confiables alimentó especulaciones más arriesgadas, como interferencia tecnológica o desaparición anómala. El caso sigue sin resolverse y gran parte de la información real permanece clasificada o incompleta. El Triángulo de las Bermudas es otro de los enigmas que siguen desafiando a la ciencia. Es una zona del Océano Atlántico delimitada por Miami, Puerto Rico y las Bermudas. Durante décadas ha sido escenario de desapariciones inexplicables de barcos y aviones. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1945, cuando 5 aviones militares estadounidenses desaparecieron durante el vuelo de entrenamiento. Más tarde, el avión de rescate enviado también se desvaneció sin dejar rastro. Se estima que más de 50 barcos y 20 aeronaves han desaparecido en esta región, sin señales de emergencia ni restos visibles. Algunos informes indican que las brújulas dejan de funcionar y que hay cambios bruscos en el clima, justo antes de los incidentes. Las teorías van desde fallos geofísicos y gases liberados desde el fondo marino, hasta portales dimensionales o interferencias de origen desconocido. Aunque científicos han intentado dar explicaciones naturales, muchos datos siguen sin cuadrar. Algunas desapariciones ocurrieron con condiciones climáticas normales y sin ninguna llamada de auxilio. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los puntos más vigilados por investigadores del misterio, y hasta hoy nadie ha podido dar una respuesta definitiva. Pero esta anomalía no es la única que ha perdurado durante mucho tiempo. Hace décadas han aparecido extrañas figuras en campos de cultivo alrededor del mundo. Se las conoce como círculos de las cosechas, y aunque algunos han sido explicados como bromas o creaciones humanas, muchos siguen sin explicación clara. Verán, los primeros casos documentados surgieron en Inglaterra durante el siglo XX, pero su complejidad ha aumentado con el tiempo. Algunas figuras son tan precisas y simétricas que sería casi imposible realizarlas en una sola noche sin dejar huellas. En muchos casos no hay marcas de ingreso ni rastros de maquinaria. Además, las plantas no están cortadas, sino dobladas con precisión y sin romperse. Investigadores han reportado alteraciones electromagnéticas en la zona, interferencias con aparatos electrónicos
e incluso cambios en la composición del suelo. Hay teorías que los relacionan con señales extraterrestres, frecuencias del suelo o incluso mensajes de inteligencia artificial. A pesar de algunos fraudes confirmados, no todos los casos se pueden atribuir a intervención humana. Las autoridades científicas evitan profundizar en el tema y los medios lo presentan como simple curiosidad. El fenómeno continúa repitiéndose cada año, con patrones cada vez más complejos y misteriosos. Nadie sabe quién los hace, ni por qué. Ahora nos desplazamos al norte de Escocia. El lago Ness es protagonista de uno de los misterios más conocidos del mundo: la posible existencia de una criatura acuática desconocida. Desde 1933, testigos afirman haber visto una figura enorme desplazándose bajo el agua, con forma de serpiente o cuello de cisne. La imagen más famosa fue publicada en 1934, conocida como la foto del cirujano. Décadas después, se descubrió que fue falsificada, pero para muchos el mito ya estaba alimentado. Desde entonces, más de 1000 reportes similares han acumulado, incluso con grabaciones en video, ecosonda y testimonios de policías, turistas y pescadores. Se han realizado varias expediciones con radares y drones submarinos, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente. En algunas ocasiones se han detectado grandes masas móviles bajo el agua sin explicación clara. Entre las teorías está la posibilidad de un plesiosaurio sobreviviente, una especie aún no identificada o simples ilusiones ópticas. La ciencia no respalda su existencia, pero tampoco ha podido explicar por completo los avistamientos constantes. A pesar de los años, el misterio del lago Ness sigue vivo, y muchos creen que algo extraño se esconde bajo esas aguas oscuras y profundas. Y con el caso del monstruo del lago Ness, terminamos el nivel 1 de nuestro iceberg del misterio. Ahora nos sumergimos más y pasamos al nivel 2. Aquí los misterios se van haciendo más densos, más desconocidos y más inexplicables. Descendemos al nivel 2 con un libro muy extraño. Me refiero al manuscrito Voynich. Este documento es muy interesante. Verán, fue descubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos. Es considerado uno de los textos más misteriosos jamás encontrados. Está escrito en un idioma completamente desconocido, con un alfabeto que no coincide con ningún sistema conocido y acompañado de ilustraciones extrañas, plantas irreconocibles y diagramas astronómicos imposibles de interpretar. Lo misterioso de este tema es que durante más de un siglo, criptógrafos, lingüistas y científicos han intentado descifrar su contenido sin éxito. Algunos creen que es un tratado de botánica o medicina, otros piensan que se trata de un grimorio, e incluso hay quienes sugieren que podría ser un lenguaje inventado por una civilización desaparecida. Pero hay más. Las ilustraciones que posee son muy extrañas: mujeres flotando en tubos, símbolos circulares, constelaciones incompletas y formas biológicas sin referencia clara. Las pruebas de carbono 14 indican que fue creado entre 1404 y 1438, pero no se sabe quién lo escribió ni por qué. Algunos creen que podría tratarse de una elaborada falsificación medieval sin sentido. Otros piensan que esconde conocimientos prohibidos que aún no estamos listos para entender. Lo cierto es que después de más de 100 años de intentos, el manuscrito Voynich sigue sin revelar sus secretos. Otro de los eventos muy extraños que ha conocido la humanidad es la desaparición de la colonia Roanoke. Mientras transcurría el año 1587, más de 100 colonos ingleses llegaron a la isla de Roanoke, en la actual Carolina del Norte, con la intención de establecer la primera colonia permanente de Inglaterra en América. El gobernador John White regresó a Inglaterra por suministros, pero al volver, 3 años después, la colonia había desaparecido por completo. No quedaba nadie, no había cadáveres, señales de lucha ni rastros evidentes del abandono forzado. Solo una palabra tallada en un árbol, decía Croatoan, el nombre de una tribu cercana. A pesar de múltiples expediciones, nunca se encontró a ningún colono, ni pruebas concluyentes de su destino. Las teorías van desde la integración pacífica con tribus nativas hasta masacres de enfermedades o hambrunas extremas. Sin embargo, ninguna versión ha sido confirmada. Lo más desconcertante es que no hay huellas arqueológicas suficientes para explicar una desaparición total. Algunos investigadores sugieren que los colonos pudieron haber intentado navegar hacia otro punto y naufragaron. Otros creen que fueron víctimas de conflictos internos. También hay teorías más radicales como abducciones o fenómenos inexplicables. A más de 400 años, la colonia perdida de Roanoke sigue siendo uno de los mayores enigmas históricos de América, pero la historia no acaba aquí. En 2015 y años posteriores, arqueólogos de National Geographic hallaron artefactos europeos, collares de cobre, botones, pipas, en zonas pobladas por nativos de Croatoan. Quizá la colonia no desapareció mágicamente, sino que se integró entre los nativos, dejando tras de sí
su cultura y mezclándose con otra, borrando huellas y llevando su misterio hasta el fondo de la historia. Un misterio histórico que podría estar cerca de una explicación inesperada. ¿Tú qué crees? Te leo en los comentarios. Ahora vamos con uno de esos misterios que suena tan absurdo que cuesta creer que pasó de verdad. Imagínate una ciudad entera bailando, sin música, sin fiesta y sin poder detenerse. No es una leyenda urbana, ocurrió en Europa y nadie, hasta el día de hoy, sabe por qué. Te cuento. En julio de 1518, en Estrasburgo, actual Francia, una mujer comenzó a bailar sin razón aparente en medio de la calle. No podía detenerse. Días después, decenas de personas estaban haciendo lo mismo. Bailaban durante horas sin descanso, hasta colapsar por agotamiento. Algunos murieron de infartos, derrames o simplemente por no poder parar. En total, más de 400 personas fueron afectadas durante semanas. No era una fiesta ni una protesta. Muchos bailaban con expresión de sufrimiento, como si estuvieran atrapados en su propio cuerpo. Las autoridades, creyendo que se trataba de un desequilibrio corporal, construyeron escenarios y trajeron músicos para curar el problema, pero lo empeoraron. A lo largo de la historia, se han registrado otros episodios similares en Europa, pero ninguno con la magnitud del caso de 1518. No se conoce la causa exacta. Algunas teorías apuntan a intoxicación por hongos alucinógenos, otras hablan de histeria colectiva o estrés extremo. Sin embargo, ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. ¿Cómo es posible que cientos de personas bailaran sin motivo hasta la muerte, como si algo invisible les obligara? Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los eventos más extraños documentados en la historia médica y social de Europa. Muy bien, ahora revisaremos otro caso igual de enigmático, pero este es más reciente. En 1959, 9 jóvenes montañistas rusos desaparecieron en los Urales tras acampar en la ladera de una montaña llamada Khuld-Seyhal. No sé si lo dije bien, pero significa montaña muerta en lengua mansi. Semanas después, sus cuerpos fueron hallados esparcidos en condiciones que desafían la lógica. Algunos estaban casi desnudos a temperaturas bajo cero, otros con el cráneo y el tórax aplastados desde dentro, sin marcas externas. Uno había perdido los ojos, otro la lengua, y asimismo se detectó radiación en la ropa. La investigación soviética cerró el caso con una frase enigmática: una fuerza natural desconocida. Durante décadas, el silencio oficial alimentó teorías, pruebas militares, sonidos infrasónicos y encuentros con algo no humano. Pero en 2021, investigadores suizos simularon una avalancha pequeña y retardada. Usaron modelos derivados de la película Frozen y datos de pruebas de choque con cadáveres reales. Según sus cálculos, una losa de nieve compacta pudo generar las heridas internas y los excursionistas dormían sobre esquís, convirtiendo la tienda en una trampa mortal. Es una explicación científica, pero no definitiva. Aún persisten las anomalías, la radioactividad, el retraso del derrumbe, las lesiones sin precedentes. ¿Fue una tragedia natural improbable o algo más? Más de 6 décadas después, el paso de Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes del siglo XX. Ahora nos dirigimos a Sudamérica. En el desierto del sur de Perú, trazado sobre una vasta llanura árida, yacen cientos de líneas gigantes que solo pueden apreciarse desde el aire. Figuras de animales, humanos, plantas, espirales y formas geométricas perfectamente delineadas. Algunas miden más de 100 metros de largo. Fueron creadas por la cultura nazca entre los siglos I y VII después de Cristo. Pero su propósito aún es un misterio. Los antiguos quitaron la capa superficial de piedras oscuras del desierto para revelar el suelo claro debajo. A pesar del paso del tiempo, las líneas han perdurado gracias al clima seco y sin viento de la región. Sin embargo, ¿cómo lograron mantener la proporción y simetría desde tierra? Sin poder verlas en su totalidad, esto sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos creen que fueron caminos rituales o calendarios astronómicos. Otros plantean que son mapas de aguas subterráneas, pero también hay quienes sugieren contacto con inteligencias superiores debido a su escala y perfección. Recientes estudios por satélite han revelado nuevas figuras nunca antes vistas, y ninguna herramienta sofisticada ha sido hallada en los alrededores. Las líneas de Nazca siguen desafiando la lógica moderna. Quizá eran mensajes, aunque no quede claro para quién. Seguimos sumergiéndonos al abismo de los misterios, y ahora descendemos al nivel 3, y aquí las cosas se vuelven más extrañas. Entre 1966 y 1967, en Point Pleasant, Virginia Occidental, decenas de personas reportaron encuentros con una criatura desconocida. Un ser alto, con forma humanoide, enormes alas, sin brazos visibles y 2 ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Lo llamaron el Mothman,
u hombre polilla. Los avistamientos comenzaron cerca de una antigua planta industrial abandonada. Testigos describían un terror irracional al verlo y, en algunos casos, efectos físicos como desorientación, náuseas o fallos eléctricos. La criatura parecía volar sin batir las alas y moverse a velocidades inhumanas. El 15 de diciembre de 1967, el colapso del puente Silver Bridge provocó la muerte de 46 personas. Después de esa tragedia, los avistamientos del Mothman cesaron. Muchos creen que era un presagio o una entidad ligada a catástrofes. Desde entonces, ha sido visto en otros lugares antes de eventos trágicos, como en Chernóbil o el 11S, según reportes no verificados. Para algunos, es un ser interdimensional o una manifestación psíquica colectiva. Para otros, una alucinación masiva sin causa definida. La ciencia no ha podido explicar qué fue exactamente lo que vieron en Point Pleasant, pero para los que presenciaron, aquello no era humano. Pero hay secretos que no vienen solo del cielo, sino del mar. Hay cosas que el ser humano no debió intentar, y este podría ser uno de esos casos. Según numerosos relatos, en 1943, la Marina de Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en el astillero naval de Filadelfia. El objetivo era hacer invisible al radar al Buzz Eldridge, un destructor escolta, pero algo salió mal, muy mal. Testigos aseguran que el barco desapareció por completo durante varios minutos. Algunos dicen que fue visto brevemente en Norfolk, a más de 300 kilómetros, antes de reaparecer en Filadelfia. Al regresar, parte de la tripulación estaba gravemente desorientada, con náuseas extremas, pérdida de memoria y, en casos más extremos, fusionados físicamente con el casco del barco. El gobierno estadounidense niega que tal experimento haya ocurrido y no existe documentación oficial. Sin embargo, la historia comenzó a circular en la década de los 50, gracias a cartas y testimonios de supuestos exmilitares, como Carl Allen, quien describió lo ocurrido en detalle. Algunos creen que se trataba de un experimento con campos electromagnéticos y teletransportación. Otros piensan que fue un error de interpretación o incluso una invención propagada como distracción. Pero la persistencia del relato, los detalles coincidentes y la forma en que desapareció de los registros oficiales sigue sembrando dudas. ¿Se trató de una distorsión temporal real o de un encubrimiento perfecto? Tal vez nunca sepamos la respuesta, ni en lugar de certezas, solo encontremos más preguntas. Dejamos el mar atrás y nos internamos ahora en un valle remoto de Noruega, donde lo inexplicable toma otra forma. Desde la década de 1980, los habitantes del valle de Hesdalen, en Noruega, han sido testigos de un fenómeno inusual: luces flotantes que aparecen sin aviso en el cielo nocturno. A veces son esferas brillantes, otras veces rayos de luz que se mueven lentamente, cambian de color, se dividen en partes o simplemente desaparecen sin dejar rastro. Las luces no siguen un patrón regular, algunas duran segundos, otras minutos enteros. A menudo se quedan suspendidas sobre el valle o cerca de las montañas, sin emitir sonido alguno. Y lo más extraño, han sido registradas por cámaras, radares y equipos científicos en más de una ocasión. Investigadores noruegos han montado estaciones permanentes de observación. Algunas hipótesis apuntan a actividad geológica, ionización del aire o interacción entre minerales del suelo y el campo electromagnético local. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada. Lo desconcertante es que las luces parecen inteligentes. En algunos reportes, cambian de dirección al notar la presencia humana, o se apagan cuando alguien intenta grabarlas directamente. Ni fenómeno natural ni tecnología conocida explica por completo su comportamiento. Las luces de Hesdalen siguen apareciendo, desafiando a la ciencia con su presencia silenciosa, como si quisieran mostrarse, pero no del todo. En 2007, unos obreros daneses que reemplazaban tuberías en una casa del pueblo de Olstuki, en la isla de Sealand, desenterraron un cráneo que parecía desafiar toda clasificación biológica. Era demasiado grande para pertenecer a un humano moderno, con cavidades oculares desproporcionadamente grandes, una estructura ósea inusual y una forma general que recordaba más a descripciones de seres extraterrestres que a cualquier primate conocido. El hallazgo fue ocultado durante años y finalmente llegó a manos de investigadores del Museo de Historia Natural de Dinamarca, quienes admitieron que no podían identificarlo con certeza. El cráneo no coincidía con ninguna especie catalogada, ni humana ni animal. Algunos estudios posteriores determinaron que no era un fraude, pero tampoco concluyeron nada definitivo. Lo más inquietante es que en la misma propiedad donde se halló el cráneo,
Vivieron durante años personas vinculadas a sociedades secretas interesadas en lo oculto y en artefactos antiguos. Y aunque el cráneo fue enterrado a poca profundidad, el análisis del sedimento indicó que llevaba ahí menos de 100 años, como si alguien lo hubiese dejado intencionalmente. Hasta hoy, nadie ha podido explicar de dónde vino ese cráneo, ni a qué especie pertenecía. ¿Y tú qué crees? ¿Es un fraude? ¿O corresponde a una especie que todavía no descubrimos? Te leo en los comentarios. En el siglo XII, en el pequeño pueblo de Woolpit, Inglaterra, 2 niños aparecieron misteriosamente cerca de un campo de cultivo. Tenían la piel de un tono verde intenso, hablaban en un idioma incomprensible y vestían ropas extrañas, hechas de un material desconocido para los campesinos locales. Nadie sabía de dónde venían ni cómo llegaron allí. Los lugareños los acogieron. El niño murió poco tiempo después, pero la niña sobrevivió y con el tiempo aprendió inglés. Según su relato, venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un mundo subterráneo sin sol, donde todo era tenue. Afirmó que estaban cuidando al ganado de su padre, cuando escucharon un sonido extraño y repentinamente se encontraron en Woolpit. Los registros del caso, conservados por cronistas medievales, no sugieren que fuera una leyenda, sino un hecho real, sin explicación clara hasta hoy. Algunas teorías modernas hablan de clorosis o intoxicación por metales, pero nada explica su idioma ni su procedencia. Se trataba de un caso de niños perdidos o visitantes de otro plano de existencia. Hasta hoy nadie lo sabe y el misterio sigue latente. Dejamos atrás el nivel 3 y bajamos al 4. Aquí, el misterio inquieta, porque tal vez es mejor no saber. Durante siglos, el libro de Zoiga fue una sombra, un manuscrito del siglo XVI que perteneció al ocultista John Dee, asesor de la reina Isabel I. El contenido del libro es extraño, habla de magia, ángeles, numerología, pero su enigma más desconcertante son 36 páginas llenas de cuadrículas de letras, aparentemente sin sentido. Dee, obsesionado con comprenderlo, recurrió incluso a rituales de comunicación con entidades celestiales. Según su medium, el propio arcángel Uriel le dijo que solo el arcángel Miguel podía interpretar el texto, y que quien lo intentara sin permiso, moriría. Tras la muerte de Dee, el libro desapareció. No se volvió a ver hasta 1994, cuando se hallaron 2 copias en bibliotecas de Inglaterra. Desde entonces, varios expertos han intentado descifrar sus códigos, sin éxito. Lo que oculta el libro de Zoiga sigue sin estar claro. Un sistema perdido de sabiduría angelical, una trampa codificada para espíritus curiosos. Dicen que los secretos deben permanecer ocultos, y este podría ser uno de ellos. Imagínate poder ver el pasado, no leerlo, no interpretarlo, sino observarlo tal como ocurrió. Una máquina que permitiría ver a Cristo en la cruz, o a Napoleón en plena batalla. Algunos aseguran que esa máquina existe y está escondida en lo más profundo del Vaticano. Durante décadas, se ha rumorado que el Vaticano oculta un artefacto capaz de mirar el pasado. Este es el cronovisor. Este supuesto dispositivo habría sido creado en secreto por el padre Peregrino Ernetti en la década de los 50, con la ayuda de un grupo de científicos, incluyendo, según los rumores, al premio Nobel Enrico Fermi. La máquina, en teoría, utilizaba principios cuánticos y ondas electromagnéticas para captar residuos visuales y sonoros del tiempo, permitiendo ver escenas históricas como si fueran grabaciones vivas. Ernetti afirmó haber presenciado la crucifixión de Cristo, la destrucción de Sodoma y un discurso de Cicerón en el Senado romano. Incluso aseguró haber transcrito una tragedia latina perdida, el Tiestes de Quinto Ennio, gracias al cronovisor. Sin embargo, nunca mostró evidencia verificable. Una foto de Jesús obtenida con el cronovisor, que luego fue identificada como una imagen de una estatua religiosa italiana. El Vaticano jamás reconoció oficialmente la existencia del cronovisor, pero algunos documentos filtrados afirman que fue confiscado y sellado como tecnología peligrosa. Si esto fuera cierto, no estaríamos ante un mito, sino ante un instrumento capaz de alterar por completo nuestra visión de la historia y del tiempo. Del Vaticano saltamos ahora a los laboratorios ocultos de la antigua Unión Soviética, donde no se intentaba mirar el pasado, sino manipular la mente humana hasta sus límites más oscuros. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, supuestamente científicos soviéticos emprendieron uno de los experimentos más oscuros jamás documentados.
mantener despiertos a 5 prisioneros políticos durante 15 días, utilizando un gas estimulante experimental. Los sujetos fueron encerrados en una cámara sellada, monitoreados mediante micrófonos y pequeñas ventanas. Los primeros días transcurrieron con normalidad, pero a medida que avanzaban las horas sin sueño, los comportamientos se volvieron impredecibles. Al día 5, los internos comenzaron a mostrar paranoia externa. A los 9 días, uno de ellos gritó tan fuerte y tanto tiempo que rompió sus cuerdas vocales. Poco después, el silencio reinó. Cuando los investigadores finalmente abrieron la cámara, encontraron una escena grotesca. Cuerpos mutilados, órganos expuestos, rostros desfigurados. Pero los sobrevivientes no querían ser liberados, suplicaban seguir recibiendo el gas. Según los informes no verificados, algunos afirmaron que el sueño era el único velo que separaba al hombre de su monstruo interior. Aunque nunca fue reconocido oficialmente, el experimento ha circulado como una leyenda espeluznante por décadas. ¿Fue real? ¿Una campaña de desinformación? ¿O simplemente una historia diseñada para ocultar algo más oscuro? En tierras japonesas, mucho antes de que se escribiera su historia, existió la enigmática cultura Jomon. Entre sus vestigios más desconcertantes se encuentran las llamadas estatuillas Dogu, figuras de arcilla con una apariencia que sigue generando preguntas hasta el día de hoy. Estas figuras, que datan de entre el 14.000 y el 400 a.C., muestran proporciones extrañas, ojos inmensos en forma de gafas, cuerpos robustos, trajes que parecen armaduras o incluso trajes espaciales. ¿Eran representaciones simbólicas, objetos rituales o había algo más? Algunos arqueólogos creen que los Dogu eran amuletos para la fertilidad o la salud. Sin embargo, sus formas tan alejadas del arte primitivo han dado lugar a teorías más inquietantes. Los teóricos del misterio aseguran que podrían ser representaciones de seres que no pertenecían a este mundo, visitantes celestes, dioses venidos del cielo o simplemente una incógnita perdida en el tiempo. Ninguna teoría ha podido confirmarse y, sin embargo, los Dogu siguen apareciendo en templos, enterramientos y sitios ceremoniales por todo Japón. Su función, origen y propósito, como si fueran mensajes de una civilización que vio algo que nosotros aún no comprendemos. Pero el misterio de estas estatuillas es similar al de ciertos lenguajes. No sabemos quién los creó ni cómo interpretarlos. En lo más recóndito de la selva amazónica vive la tribu Pirahã, cuyos miembros hablan un idioma que parece sacado de otro mundo. Su forma de comunicación se basa en silbidos, gruñidos, murmuros y tonos cantados. Sin palabras para números, colores ni conceptos abstractos. No utilizan tiempos verbales claros, ni estructuras gramaticales complejas. Y no hay evidencia de que transmitan mitos, memorias colectivas o historias más allá de lo vivido por cada individuo. Esto desconcertó al lingüista Daniel Ebert, quien intentó traducirles la Biblia. Su sorpresa fue total. Rechazaron la historia porque no la habían presenciado y simplemente no podían concebir la idea de un evento que ocurriera fuera de su experiencia directa. Algunos investigadores consideran que el idioma Pirahã podría no estar relacionado con ningún otro del planeta, lo que ha desatado teorías que van desde un aislamiento evolutivo extremo hasta la posibilidad de que su origen sea completamente desconocido. Para muchos, este lenguaje representa el mayor enigma lingüístico del mundo, y para otros, algo que la ciencia prefiere no investigar demasiado. Entramos al fondo del iceberg. Aquí no hay certezas, solo enigmas que incomodan. Llegamos al nivel 5. Aquí la realidad supera la ficción. En una pequeña aldea cerca del río Gairesi, varios trabajadores reportaron haber visto criaturas con torso humano y cola de pez. Las descripciones coinciden: piel brillante, cabellos largos y ojos intensos. Algunos afirmaban que emitían un canto hipnótico, otros que atacaban cuando alguien se acercaba demasiado al agua. Lo más inquietante fue que al menos 2 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades locales intentaron explicar el caso como ataques de cocodrilos, pero los testigos insistieron: no eran ningún animal conocido. El suceso se repitió semanas después, en una aldea cercana, donde incluso un jefe tribal pidió a las autoridades que detuvieran las obras del río, alegando que las guardianas del agua estaban enojadas. Hasta hoy, en muchas zonas rurales del país, hablar de sirenas no es mitología, es un tema serio y temido. Y aunque todo parezca una leyenda local, los informes siguen sin explicación oficial. Un fenómeno que desafía nuestra comprensión y parece sacado de un mundo que no debería existir. Lo inexplicable toma relevancia en este nivel,
donde la lógica se quiebra y los descubrimientos contradicen todo lo que creíamos saber. Hay historias que no aparecen en los libros, aunque están esparcidas por todo el planeta, y todas apuntan a lo mismo: los gigantes. Desde las antiguas tablillas sumerias hasta los textos bíblicos, pasando por leyendas nórdicas, griegas, mayas e hindúes, distintas culturas hablan de seres humanos descomunales, ya sea como reyes, guerreros, dioses o castigos enviados desde el cielo. Durante el siglo XIX, exploradores en América del Norte afirmaron haber encontrado esqueletos que medían más de 3 metros. Los hallazgos se registraron en diarios locales y fueron acompañados por fotografías y coordenadas exactas. Sin embargo, con el tiempo, todo fue desapareciendo: los huesos, los informes y los museos que los mostraban. Y es que detrás de esto, algunos señalan al mismísimo Smithsonian, acusado de ocultar deliberadamente los restos para proteger la narrativa oficial de la historia. En otras regiones del mundo, como Ecuador, Irán, Egipto o Perú, existen ruinas con escalones colosales y herramientas imposibles de manejar por un ser humano promedio, lo cual plantea una inquietante pregunta: ¿quién vivía allí? Así, mientras más se profundiza en el tema, más claro parece que esta historia fue silenciada a propósito y que los gigantes, lejos de ser un mito, podrían haber sido una realidad. Pero los gigantes no son lo único que desafía la lógica. Hay descubrimientos aún más fantásticos, grabados en piedra, que hablan de habitantes mucho más antiguos. En el lecho rocoso del río Paluxy, en Texas, se esconde uno de los enigmas más desconcertantes de la paleontología moderna: huellas humanas fosilizadas junto a huellas de dinosaurios. El hallazgo, conocido desde la década de 1930, ha sido estudiado, desacreditado, reafirmado y vuelto a desacreditar. Pero lo más inquietante no es la polémica, sino lo que podría implicar. Si ambas especies coexistieron, entonces toda la cronología de la evolución, tal como la conocemos, podría estar equivocada. Investigadores independientes han documentado pisadas humanas perfectamente definidas, con arco plantar, dedos y proporciones normales, al lado de huellas tridáctilas de dinosaurios gigantes. ¿Cómo es posible que estén en la misma capa geológica, si se supone que entre ellos hay más de 60 millones de años de diferencia? Algunos científicos oficiales afirman que las huellas humanas son erosiones naturales o falsificaciones. Sin embargo, otros aseguran que muchas fueron retiradas sin explicación o simplemente ignoradas. Y es que aceptar que estas huellas son reales abriría una grieta en la línea del tiempo científico. Una grieta que, quizás, no se pueda cerrar. Porque si el pasado es tan diferente a lo que nos contaron, ¿qué más podrían estar ocultando? Pero la historia no termina aquí. En 1938, una expedición arqueológica liderada por el profesor Chi Pu-tei exploraba una remota cueva de la montaña Bayan Karaula, en la frontera entre China y el Tíbet. Allí, ocultos entre tumbas diminutas y esqueletos de cráneos anormalmente grandes, encontraron algo que desafía toda lógica: una serie de discos de piedra con un agujero en el centro, similares a antiguos discos de vinilo. Cada uno tenía surcos espirales microscópicos, como si contuvieran algún tipo de escritura, una escritura que tardaría más de 20 años en comenzar a ser parcialmente descifrada. Lo que revelaban era aterrador: una historia de seres que descendieron de las nubes y se estrellaron en las montañas buscando refugio. Estos seres, a los que los lugareños llamaban Dropa, habrían intentado convivir con los humanos, pero fueron rechazados y perseguidos. La historia fue silenciada, los discos desaparecieron de los museos, y los investigadores que se atrevieron a hablar fueron desacreditados o simplemente olvidados. Luego de esto, nadie volvió a ver los discos y la historia fue sepultada. La mañana del 30 de junio de 1908, el cielo sobre Siberia explotó. Una bola de fuego atravesó la atmósfera y, sin tocar el suelo, liberó una energía tal que fue superior a la bomba de Hiroshima. El resultado fue devastador. Más de 1000 kilómetros cuadrados de bosque quedaron arrasados, los árboles caídos como fósforos, todos apuntando en dirección opuesta al epicentro. Nadie sabe con certeza qué ocurrió. No hubo cráter, no se encontraron restos sólidos. Los testigos, dispersos en aldeas remotas, hablaron de un sol doble, de un rugido en el cielo y de una onda de choque que los arrojó al suelo a cientos de kilómetros. La versión oficial: un meteorito que explotó antes de impactar, pero con el paso del tiempo, otras teorías han ganado terreno. Fue una nave estrellada, un arma secreta de Nikola Tesla, tal vez un experimento extraterrestre fallido, o algo aún más extraño que no estamos listos para entender. Más de un siglo después, los árboles quemados siguen en pie,
como un bosque congelado en el tiempo, y lo que sea que ocurrió en Tunguska sigue desafiando la lógica. Hemos descendido por el iceberg, y lo que encontramos no son respuestas, sino más preguntas. Secretos enterrados, teorías silenciadas y fenómenos que desafían toda lógica. Y aunque llegamos al fondo, el misterio apenas comienza. ¡Hasta la próxima!